En las noticias solamente escuchamos que maten a los israelitas, que asesinen a los palestinos. Y en las iglesias también lo mismo, que se pierdan los católicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, luteranos, bautistas, hasta los adventistas, que se pierdan todos en el infierno eterno. ¿Será que se nos olvidó que Dios es amor? ¿Y qué pasa cuando la Biblia dice amémonos los unos a los otros? ¿Qué necesitamos para que eso sea real? La respuesta en la lección de hoy en Aprendamos con Gozo. El ser humano fue enseñado solamente para amar a los que te aman, solamente para convivir con aquellos que están de acuerdo con nosotros en la mayoría de las áreas en nuestra vida. Soy el pastor Arnaldo Cruz y quiero compartir contigo hoy que no necesariamente ha sido así. El plan de Dios en la palabra de Dios nos recuerda en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que se amen como yo los he amado, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Tomémonos un espacio inicialmente en el estudio de hoy de la lección número 4. Tomémonos un espacio para entender qué quiere decir Jesús cuando mencionó esto. ¿A quién le estaba hablando? Si nos incluye a nosotros también. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Dios dice un mandamiento nuevo os doy, Él lo que está haciendo es resumiendo, recordando, refrescando nuevamente los mandamientos que Él dio en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que también lo encontramos en Deuteronomio en el capítulo 5. Encontramos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con un amor vertical, un amor hacia Dios, un amor sin egoísmo al Dios del cielo, un amor no necesariamente sin esperar nada a cambio. Y cuando esa relación de amor vertical entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, es real, entonces viene el amor horizontal. Y ese amor horizontal es amor a nuestro prójimo. Por eso encontramos en los mandamientos: no matarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no cometerás adulterio, no envidiarás ni siquiera las cosas que tu prójimo tiene. Porque el amor vertical nos hace también amar horizontalmente. Pero a nosotros nos encanta solamente amar a Dios y que Dios nos ame a nosotros. Ajá. ¿Y el prójimo? Y el que piensa diferente a nosotros, y el que tiene un estilo de vida que quizás no es el que nosotros, adoptamos o en el que creemos, y en el que adora diferente a nosotros, ¿cómo los catalogamos a ellos? ¿Como nuestros enemigos? Y cuando miramos en las noticias avergonzados, cuando miramos en las noticias impactados por cómo el mundo está en guerra, guerra política, guerra por territorios, guerras espirituales, pensamos que nosotros estamos en paz. Y lamentablemente no es así. Nosotros también estamos en guerra en nuestra casa, guerra con nuestros hijos, lo miramos con nuestros enemigos. Nuestros hijos nos miran como enemigos a nosotros, sus padres. Encontramos guerra en el matrimonio, el esposo compitiendo con la esposa tratando de tomar el espacio que le corresponde al esposo. Guerra en la sociedad, guerra en las escuelas, guerra en las universidades, guerra en los centros ideológicos y guerras también en las iglesias. Cuando Jesús dice: así como yo los he amado, en esto también ellos deben amarse, nosotros nos damos cuenta que estamos tan distantes de amar a Jesús y de conocer a Jesús cuando evaluamos que no amamos a nuestro prójimo. Y Jesús fue claro. Él dice: el mundo va a saber, oiga bien esto, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis hijos, que ustedes y yo somos amigos, si ustedes también se aman los unos a los otros. En las redes sociales uno mira
impactado como gente que dice que ama a Dios humilla, ofende, avergüenza, minimiza, critica, manda allá donde el diablo tiene la sede a otras personas que piensan diferentes a ellos. Sin embargo, en la lección de esta semana vamos a ver a un hombre. Este hombre se llama Abraham. Abraham era el nombre que él tenía cuando vivía en Ur de los Caldeos. Este hombre era conocido en su tierra por ser un hombre extraordinario, por ser un hombre multimillonario, por ser un hombre que tenía bienes, haciendas, animales, tenía todas las propiedades que podía imaginarse una persona. Y Dios a este hombre llamado Abraham lo saca de su tierra y de su parentela. Le dice, yo te voy a llevar a un lugar diferente, a un lugar para desintoxicarlo de lo que le habían enseñado en la escuela, para desintoxicarlo de lo que enseñaba en la sociedad, para desintoxicarlo de lo que había aprendido a través de las noticias y de los partidos políticos. Ahora Dios saca a este hombre y comienza a poner en este hombre un nuevo ADN. Y yo estoy contento al saber que Dios quiere tomar ese ADN de odio, ese ADN que tenemos nosotros de crítica, ese ADN de pensamientos negativos para darnos un nuevo ADN con la ayuda del Señor. Este hombre tenía 5 características, llamado Abraham, que nosotros debemos comenzar a practicar, debemos comenzar a sembrar, debemos comenzar a hacer parte de nuestro diario vivir. La primera característica que tenía este hombre Abraham la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 1 hasta el versículo 15. Y esta primera característica se llama hospitalidad. La primera lección que aprendemos de Abraham es que era un hombre hospitalario. Abraham tenía en su ADN hacer sentir bien a las otras personas. ¿Qué es una persona hospitalaria? Es una persona que le da un lugar especial a sus invitados. Es una persona que trata bien a sus invitados. Es una persona que trata con honra a sus invitados. Es una persona que trata con respeto a sus invitados. Y nosotros, ¿cómo tratamos a las personas que vienen a nuestro lugar de adoración? ¿Los tratamos como personas especiales? ¿Los tratamos con respeto? ¿O solamente una persona más que viene a llenar un espacio en la iglesia? Y vamos a profundizar un poquito más. Abraham trataba con hospitalidad no solamente a su familia, no solamente a los que pensaban igual que él, no solamente a los que adoraban con él en la misma iglesia o en el mismo santuario o templo de adoración. Abraham trataba bien a todo el mundo. Y esto se nos complica a nosotros porque nosotros no somos no tenemos ese ADN que tenía Abraham. A veces yo escucho personas en la iglesia que dicen, bueno, pastor, yo me voy de la iglesia porque a mí nadie me saluda. Pero se le olvida que ellos también tienen 2 brazos. Salude usted. Pastor, me voy de la iglesia porque a mí nadie me sonríe. Usted también tiene dientes, aunque sean postizos. Salude usted. Ay, pastor, me voy de la iglesia porque a mí nadie me prestó atención. Préstale tú atención a ellos. O sea, la gente va a los lugares de adoración, la gente va a los restaurantes, la gente va a visitar un lugar solamente para que me complazcan a mí y se le olvidan que esto es un camino de doble vía. Aquí nos complacemos entre todos. Y Abraham estaba afuera de su casa, dice Génesis capítulo 18. Estaba allí en el solazo a la hora del mediodía y estaba en el calentón fuera de su casa de campaña. Y vienen 3 hombres. Nosotros, que conocemos la historia, sabemos que esos 3 hombres eran 3 mensajeros del Señor. Pero Abraham no lo sabe. Y él viene y dice el texto bíblico que cuando él los vio, él hizo 2 cosas. Número 1, él corrió hacia ellos. Nosotros debemos ser hospitalarios con todo el mundo. Aunque sea una persona que piense diferente a nosotros, vamos a tratarlo con dignidad. Él corrió hacia ellos y los invita a su casa. Yo recuerdo viviendo en la casa de mis padres que cuando veníamos a la iglesia o íbamos a la iglesia en el día sábado, ¿verdad? Mi mamá el día anterior cocinaba, éramos 4, mi hermano, mi papá, mi mamá y su servidor. Y mi mamá cocinaba siempre para 10 o 15 personas. No era porque nosotros comíamos mucho. Era porque mi mamá, si alguien que venía de visita a la iglesia no tenía dónde comer, mami lo invitaba para casa. Si alguien venía a visitar nuestra iglesia y venía de lejos, mami no dejaba que se fueran, sino que los invitaba a casa. Y no era solamente mi mamá. Muchos hermanos de la iglesia hacían exactamente lo mismo. Eso es ser hospitalario.
Eso es ayudar y colaborar con otras personas. Y Abraham, dice el texto, corrió hacia ellos y lo segundo que hizo fue que tuvo la iniciativa de invitarlos a su casa. El versículo dice allí en Génesis 18, 4 y 5 que él dijo, le voy a traer un poco de agua para que se laven los pies. Le voy a traer algo para recuéstense de aquí de este árbol mientras le traigo un bocado de comida para sustentar su corazón. Después seguirán porque Dios ha permitido que ustedes pasen por esta casa cerca de su siervo y no fue por casualidad. Oye, qué cosa bonita. Él no solamente los atiende, Él no solamente los trata con dignidad, Él no solamente le lava los pies, Él no solamente le pone una almohadita para que descanse debajo de una sombrita, Él también le trae de comer y le dice, y quédense aquí, yo no voy a dejar que se vayan sin que ustedes se vayan seguros de que pasaron por la casa de su siervo y yo los traté bien. Qué lindo detalle. Qué lindo es que la gente pase por la vida de nosotros y que nosotros podamos tratarlos con respeto y que nosotros podamos tratarlos con dignidad. Nunca voy a olvidar una pareja de esposos que fue invitado por una hermana líder de nuestra iglesia llamada Lidia Sáceta. Esa pareja de esposos se llamaba Ramón y su esposa que vinieron a la iglesia. Lidia los conoció en el hospital. Ellos tenían más de 20 años viviendo en las calles y por una razón de salud ella los conoce. Ella es enfermera en el hospital en Hialeah, en Miami. Y allí ella recibe a la esposa que estaba con una crisis, como con una pulmonía. Ella usaba oxígeno para poder respirar por la vida que habían llevado en las calles. Y Lidia, después que los trata con respeto, con dignidad, después que fue hospitalaria con ellos, los invita a nuestra iglesia. Y ellos llegaron a nuestra iglesia un miércoles de noche que teníamos nuestro culto de oración. Y allí habían unas hermanitas de la iglesia en Los Peregrinos que los trataron y los recibieron con amor, los abrazaron, los saludaron. Estaba allí nuestro director de diáconos de la iglesia llamado Carlos Prades. Ellos llegaron con la máquina de oxígeno, llegaron oliendo a calle, familia. Ellos sabían que no olían bien, ya tenían el olor a calle impregnado entre los poros. Pero aquellas hermanas de la iglesia los abrazaron, les saludaron, les dieron una linda bienvenida, les preguntaron dónde quería sentarse. Ellos dijeron, no, queremos sentarnos aquí atrás. Y entonces le dijeron, no, mire, el pastor va a predicar para que los vean más cerca, siéntese más al frente. Y ellos, no, nos quedamos aquí porque tenemos que estar cerca de un conector de electricidad para conectar la máquina de oxígeno. Prades escuchó inmediatamente eso, buscó una extensión eléctrica y le dijo, siéntese donde quiera que yo le voy a llevar electricidad hasta donde ustedes estén. Óigame, qué cosa bonita. Una gente que huele a calle, una gente que huele a basura, una gente que la mayoría de la gente les pasa hasta por encima porque creen que es solamente otra basura más que está en las calles como homeless de la vida. No había comenzado el culto de oración, no habían comenzado los cantos, su servidor ni siquiera había abierto la palabra para predicar. Y Ramón se acerca al oído de su esposa, me cuenta él mismo, y le dice a la esposa, óyeme mi amor, yo no sé lo que cree esta gente, pero de esta iglesia ya no me saca nadie. 2 meses después, entre 2 a 3 meses después, si mal no recuerdo, yo estaba bajando a las aguas con Ramón y con su esposa bautizándolos. ¿Qué hizo que ellos se quedaran en la iglesia? ¿Los cantos de la iglesia? No. ¿Qué hizo que se quedaran en la iglesia? ¿La predicación poderosa de la palabra del Señor? Tampoco. Lo único que hizo que se quedaron en la iglesia fue que la iglesia fue hospitalaria con ellos. La segunda característica que tenía Abraham y que me encanta es que Abraham, y esta es la segunda lección que podemos aprender de este hombre de Dios, Abraham tenía amor por los demás. Una de las cosas que nosotros hemos perdido, ahora cuando miramos las noticias, todas las guerras y todas las cosas, es solamente el odio. El odio ha sustituido el amor que Dios puso en nosotros. Y Abraham era esta persona amorosa. Cuando estos mensajeros vienen donde Abraham, le dicen, mira Abraham, la palabra de Dios nos declara a nosotros que el Señor va a revelar a sus profetas lo que ha de acontecer, dice el texto bíblico, y nosotros queremos revelarte a ti que eres nuestro profeta en este momento lo que va a suceder. Sodoma y Gomorra era una ciudad no solamente cosmopolita, no era solamente una ciudad maravillosa que tenía grandes estructuras, era una ciudad también que estaba plagada de pecado, de gente mala. Dice que la maldad de Sodoma había subido ante los ojos de Jehová. Imagínese, si eso fue en ese tiempo que ya era malo, pregúntese cómo está esto ahora mismo. Le dicen a Abraham,
nosotros venimos para destruir a Sodoma y a Gomorra. Wow. Allí en Sodoma y Gomorra habían familiares de Abraham. Un sobrino llamado Lot estaba allí con su familia, con sus hijas, con los enamorados de sus hijas también. Pero Abraham no solamente estaba pendiente a ellos, no solamente los amaba a ellos. Abraham comienza a negociar y a interceder con los mensajeros del Señor por Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros intercedimos por aquellos que nos trataron de mala manera? ¿Cuándo fue la última vez que incluiste en tu oración a ese jefe maltratante y explotador que exige mucho y paga poco? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por esa persona que levantó contra ti un falso testimonio? Una de las cosas, la gente me pregunta, pastor, ¿cómo te hace para siempre tener gozo y estar feliz? Una de mis recetas favoritas es esta. Cuando alguien me critica en las redes sociales, cuando alguien dice cosas que realmente no son sobre mí y me ofenden con palabras, con mensajes que me mandan públicos allí en las redes, automáticamente, óigame bien, automáticamente yo miro el nombre de la persona que me escribió y en ese momento inmediatamente cierro mis ojos donde quiera que vea el mensaje y lo entrego al Señor. No para que el Señor lo mate, para que le mande plaga, para que lo destruya y lo elimine del mundo. No, Señor, mira, perdónalos. Quizás ellos tienen razón. Perdónalos, Señor. Quizás su ceguera por querer defender solamente algo y tirar por el suelo a las personas le inspiraron a escribir ese comentario negativo. Cuando nosotros oramos e intercedemos por otras personas, inmediatamente nos damos cuenta que Dios quiere cambiar la vida de nosotros. Abraham impactó la vida de su sobrino Lot, porque Lot también trató con dignidad a los que llegaron a su casa y lo vamos a ver eso en breve. El legado es importante. ¿Cómo miran nuestros hijos? ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos hace una acción negativa a nosotros? Ese legado debe correr de generación en generación, ese legado de hospitalidad, ese legado de que nos amemos los unos a los otros. Como pastor de la iglesia, me toca no solamente bendecir la iglesia, también me toca en muchas ocasiones, aunque no me gusta, también me toca corregir a hermanos de la iglesia por acciones que están haciendo que no van de acuerdo ni con Dios y ni siquiera con la sociedad. Y recuerdo que tuve que tomar una decisión muy fuerte de disciplina con un hermano de la iglesia. Su esposa sintió que yo fui injusto, aunque realmente no lo fui. Usé el concepto bíblico de Mateo 18, 15 al 17 y tuve que poner en disciplina a ese hermano de la iglesia. Yo lo seguía saludando, yo lo seguía amando, yo lo seguía recibiendo en la iglesia, pero tristemente toda acción trae una reacción y a veces será positiva, otras veces también será negativa. Pero aquella mujer dijo, usted fue injusto con mi esposo no se merecía eso y la mujer dejó de hablarme en la iglesia. Tengo por costumbre, igual que todos los pastores de nuestra denominación adventista del séptimo día, que cuando terminamos de predicar saludamos a nuestros hermanos y los despedimos en la puerta de entrada y salida de la iglesia. Y cuando yo saludaba a los hermanos, ellos también venían saliendo. Yo le extendía la mano para saludarles y desearles un lindo resto de día. Y esa señora me dejaba todos los sábados con la mano extendida. Y no me saludaba. La gente lo notaba, la gente se daba cuenta. Y yo seguía cada sábado extendiendo la mano. Un día le dije al Señor, mira Señor, ¿qué puedo hacer para demostrarle a ellos que yo no los odio, pero que tengo una responsabilidad ante Dios? Y entonces el Señor me dice, mira, ya no le extienda la mano. Y así decidí hacerlo, no le extendí más la mano. Entonces lo que hacía era que los abrazaba. El Señor salía y yo lo abrazaba. La señora salía y yo la abrazaba. Y ella se quedaba dura, así. ¡Ay! ¿Qué hace este pastor abrazándome? Porque ya no puede hacer nada más. Yo no necesitaba que ella me extendiera los brazos, pero yo la abrazaba. Y cada sábado la abrazaba. Durante 1 mes y medio la abracé. Pasaron 2 meses, la seguía abrazando y ella dura así. Hasta que comencé a notar que cuando yo la seguía abrazando, llegó un momento que ella me dijo un día, así como lejos, bajito, que casi no lo oyera nadie. Feliz sábado para usted también, pastor. Pasaron 6 meses en esa situación. Al final, ellos se dieron cuenta que realmente mi amor por ellos no varía y no cambió. Y que fuimos
justos, tratando de cuidar la dignidad de ellos como matrimonio. Muchas veces nosotros tenemos que entender, recordar, refrescar, hacer nuestro que Dios todavía sigue siendo amor. Y que nosotros como discípulos de Dios también tenemos que seguir amando. Me encanta que Abraham sentía un amor por el pecador y él sabía, por eso hace la negociación con Dios, que mientras haya vida hay esperanza de salvación. Tenemos que seguir luchando por las personas, aunque no se arrepientan en el momento oportuno, pero tenemos que seguir tratando de llevarles ese amor y esa esperanza en Jesús. Lo tercero que Abraham tenía era un espíritu de oración. Abraham no solamente era hospitalario, Abraham no solamente amaba a los demás, sino que Abraham también oraba por las demás personas. Y encontramos en el mismo capítulo 18, a partir del versículo 23 al 32, cuando Abraham está orando por los habitantes de Sodoma y Gomorra, intercediendo ante Dios. Mira, Señor, si aparecen 50, tú no destruyes Sodoma. No, Abraham, no voy a destruir a Sodoma si aparecen 50. Señor, pero quizás no estén los 50, aparecen 45, no lo voy a destruir si hay 45. Y va bajando y se aparecen 40 y se aparecen 36, no lo voy a destruir si aparecen 36. Imagínese que Abraham termina la negociación y le dice, Señor, si aparecieran aunque sea 10, tú no destruyes toda una ciudad si aparecen 10. Y el Señor le dijo, si aparecen 10, no la destruyo. ¿Y sabe qué, queridos? No había 10. Qué triste. Tomemos una muestra médica. Si el Señor dijera que va a destruir tu iglesia, tu casa, tu descendencia de tu familia, y el Señor te dijera, si aparecen 15 de tu familia que se mantengan de parte de Jehová, yo nunca voy a destruir a tu familia ni a tus generaciones futuras, ¿aparecerían? Es más, si el Señor dijera, no voy a destruir este negocio, si aparecen 5 que sean honestos, que trabajen honradamente, que sean transparentes, que no les roben horas al jefe del trabajo, ni hagan malas negociaciones, ¿aparecerían 5? Tristemente, en Sodoma, de toda una ciudad, no habían 10. Al final, la historia dice que salieron 4 y terminaron vivos 3. Lot y sus 2 hijas, porque hasta la esposa ya se había amarrado a la filosofía y al estilo de vida de Sodoma y Gomorra. Pero nosotros debemos orar por aquellos que pecan diferente a nosotros. Debemos amar a aquellos, presentarlos ante Dios, llevarle el mensaje de esperanza, aunque ellos sean duros todavía para recibirlo. Me encanta lo que dice mi escritora favorita, Elena White, en Patriarcas y Profetas, allí en la página 135. Ella dice, el amor por las almas a punto de perecer inspiraban diariamente las oraciones de Abraham. Nosotros debemos orar por aquellos que son nuestros enemigos, por los jefes de trabajo, por nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas, aún por nuestros hermanos que piensan diferente a nosotros, aunque adoran en el mismo techo o bajo el mismo techo que nosotros. Debemos orar por esos hijos que están lejos de Dios y lejos de la iglesia, por ese marido rebelde y sinvergüenza, por esa esposa criticona, chismosa y bochinchera. Debemos orar por nuestros enemigos y Abraham tenía ese don. El otro don que Abraham tenía y que yo creo que nosotros también deberíamos tener es que Abraham era perseverante en su misión. Abraham siguió orando por Sodoma y Gomorra y él intercedió por ellos hasta que el Señor, ¿verdad?, tomó la decisión final. Pero hay algo que yo quiero explicarte ahora. Y te lo voy a explicar con algo que le pasó a mi mamá. Mi mamá, como cada mujer que tiene a Dios en el corazón cristiana, le enseñaron a siempre ponerse bonita para ir para la iglesia de Dios. Y cada viernes era el día de mami ir al peluquero, arreglarse, ¿verdad?, al salón de belleza para ponerse bonita, para ir el sábado a adorar junto con su familia para la iglesia. Y la persona que atendía a mi mamá era un muchacho que era gay, era homosexual, tenía su pareja y todo. Y mami, no había un viernes que mami fuera al salón donde ella no le hablara a ese muchacho de Jesús. Mami no lo juzgó, mami no lo condenó, mami no lo humilló, mami no lo ofendió, mami no se burló de él, como hay mucha gente que hace eso.
Mami solamente le hablaba de Jesús, le daba esperanza en Jesús, lo animaba que Jesús, no importando su preferencia sexual, Jesús lo amaba, Jesús deseaba cambiar su vida, Jesús estaba preparando un reino especial para él, que entregara su corazón al Dios del cielo. Mi tía también se arreglaba en ese salón. Y un día mi tía vino a casa con un mensaje que él le había mandado a mi mamá. Nunca voy a olvidar ese mensaje porque yo estaba ahí cuando mi tía le dio el mensaje a mi mamá. Y mi tía Xiomara llegó a casa y le dijo a mi mamá, se llamaba Australia, dijo: Australia, dice fulano, por respeto no voy a mencionar su nombre, que sigas orando por él, que él va a seguir en lo mismo. Mami pudo desanimarse por eso. Abraham pudo desanimarse cuando no aparecieron 40, ni 35, ni 30, ni 25, ni 20, ni 15. No aparecieron ni siquiera 10. Sin embargo, yo siempre escuchaba a mi mamá cuando hacía las oraciones en casa, que siempre lo incluía en su oración. Quizás estoy hablando para alguien que tiene tiempo orando por una persona y quizás todavía no ha doblegado su corazón al Dios del cielo. No te desanimes. Quizás estoy hablando para una madre o padre que tiene un hijo en las drogas, en la prostitución, o que está viviendo los placeres de la vida o la vida loca y ya Dios no es parte de su ecuación. No dejes de orar por ese hijo o por esa hija. Nosotros como padres no nos desanimamos cuando nuestros hijos son rebeldes. Seguimos orando. Nosotros como padres no nos desanimamos cuando nuestros hijos se burlan de nosotros, de que no sigamos orando por ellos. Nosotros seguimos orando. Nosotros como padres y madres no nos desanimamos cuando nuestros hijos llegan borrachos a la casa o drogados o posiblemente con un embarazo no deseado. Nosotros seguimos orando porque los hijos de Dios, los que tienen a Dios en el corazón, los que se declaran discípulos de Dios, amamos por encima de la adversidad. Amamos por encima de la rebeldía, amamos por encima del dolor, amamos por encima de las crisis y amamos por encima de las dificultades que el ser humano puede enfrentar. Y finalmente, una de las cosas lindas que me encantaba de Abraham es que Abraham era sumiso a la voluntad de Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Y yo encuentro que ya la sumisión no es parte de la ecuación del ser humano. Las mujeres no quieren ser sumisas al esposo. El esposo no quiere ser sumiso a la voluntad de su esposa. Los hijos no quieren someterse a los padres no quieren someterse a los consejos quizás oportunos que le dan los hijos. No queremos someternos al jefe del trabajo. No queremos someternos a las reglas de la iglesia. Mucho menos queremos someternos a Dios. Pero Abraham tenía eso, Abraham era sumiso. Cuando Dios le dice en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, Abraham fue sumiso al llamado que Dios le hizo. Abraham fue sumiso, aunque él no sabía para dónde Dios lo iba a llevar. Él fue sumiso a la voluntad de Dios y se fue confiando en que Dios lo iba a llevar a un lugar que iba a ser bendición para él. Abraham hasta fue sumiso a la decisión que tomó Dios de destruir a Sodoma y a Gomorra en la elección de la destrucción de estas ciudades. Sodoma y Gomorra. Nosotros deberíamos ser sumisos al Dios del cielo. Deberíamos someternos a la bendición del Todopoderoso. Deberíamos aceptar lo que Dios, el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le comparto la cita de hoy de Elena White. Se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 135. Ella dice: debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, quien pagó el precio de su redención. Él conoce el valor del ser humano. Amada familia, mostrar el amor de Dios no es fácil, pero es posible. Y tú puedes mostrar ese amor. Y tú puedes mostrarle amor no solamente a los que piensan y adoran como tú, sino a aquellos que piensan, viven y adoran diferente a ti. De la única forma que el mundo sabrá que somos discípulos del Señor es si nos amamos los unos a los otros. Repasemos y resumamos la lección de esta semana. 5 cosas que necesitamos que tenía Abraham. Número 1, era hospitalario. Tenía el don de la hospitalidad. Número 2, amor por los demás. Número 3, espíritu de oración, especialmente la oración intercesora. Número 4, perseverancia en la misión, en no desanimarse aun cuando los resultados no sean los esperados. Y número 5, se sometía a la voluntad.
de Dios. Yo quiero invitar a los padres a que oremos por nuestros hijos. Es más, allí en el chat pon el nombre de tus hijos y durante toda esta semana, todos los que estamos estudiando la lección de esta semana, vamos a orar por nuestros hijos. Es más, vamos a hacer esto una tarea. Y la tarea de esta semana va a ser así. Vamos a orar por 10 personas. 5 de esas personas van a ser familiares de nosotros. Un tío, un primo, un hijo, un sobrino, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un primo tercero. Que queremos que la salvación de Dios llegue donde ellos. Y esos 5 nombres los vas a poner aquí en el chat de la lección. Y todos vamos a orar por esos 5 nombres familiares tuyos. Pero los otros 5 nombres son personas que no son familia, pero son conocidos. Pueden ser compañeros de la escuela, compañeros de universidad, amigos del trabajo, o alguien que acabaste de conocer, que le diste un mensaje de esperanza, o alguien que recién está visitando tu iglesia y que ya conoce su nombre. Pon el nombre de los 5 familiares y así ponlo allí. 5 familiares, 2 puntos, y pon el nombre de los 5 familiares. 5 conocidos, 2 puntos, y pon el nombre de los 5 conocidos. Y yo también voy a poner en el chat los 5 nombres de mis familiares que quiero orar por ellos, pero los 5 nombres de los conocidos no lo voy a escoger yo. Yo quiero invitar a 5 personas que vieron el video, este video, y que quieren que yo ore por ellos. Ponga usted y ponga esta frase: pastor, ore por mí, y pone su nombre. Y toda esta semana yo voy a estar presentando tu nombre ante el Dios del cielo. Vamos a orar ahora por esos 10 nombres, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda alcanzarlos a ellos y antes que llegue la destrucción, pueda llegar la salvación a ellos en Cristo Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias por la lección de esta semana. Permite, Dios eterno, que el mundo sepa que nosotros somos tus hijos porque nos amamos los unos a los otros, porque oramos los unos por los otros, porque queremos que sean salvados aquellos que son diferentes a nosotros. Permítenos, Dios eterno, que el amor pueda reinar no solamente en la iglesia, no solamente en nuestra familia, sino también en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, gracias por compartir conmigo hoy. Para mí, el pastor Arnaldo Cruz, ha sido un privilegio poder compartir esta lección. Si te gustó, dale like. Si te gustó, sálvala también. Y si te gustó, compártela con otros en tus canales y en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Nos vemos en la próxima. Su amigo, hermano y pastor Arnaldo Cruz, en una lección más de Aprendamos con Gozo. Chao.